rapidito, una segunda clase de Pirkei Avot, que es la ética de nuestros padres. Aquí dice, o en la Parshat de hoy, aprendimos la importancia de aceptar a Moshe Rabbeinu como profeta y instrumento de la Hashem, que nos enseña la palabra de Hashem y la voluntad de Hashem y la importancia de la Torah Shebal Peh también. Moshe le enseñó al sagrado libro, lo que no llegué a decir en la otra clase, que quería decir algo importante, es que nosotros no deberíamos fijar atención en las denominaciones por sí, sino correr tras de los mitzvot. Si corramos tras de los mitzvot, nuestro, ¿cómo se dice? La manera que vivimos el judaísmo va a determinar para nosotros a qué grupo de judíos acercar, qué clase de conversión llevar a cabo. ¿Me entienden? Ok. Porque en realidad no estaríamos convirtiéndonos en judíos, estamos regresando al judaísmo. No es una conversión, sino una teshuvah. Una confirmación, decía Goslan. Una confirmación. Perdón, Chapán. Chapán decía eso. Chapán. Daniel Chapán. Sí, ese rabino Chapán, sí. Lo A él yo conozco. sigo mucho. A él sigo yo mucho. O sea, escucho sus enseñanzas. Son muy buenas. Sí, la verdad que sí. Entonces, nuestra práctica del judaísmo nos va a decir en qué rincón del judaísmo deberíamos terminar estando. Moshe le enseñó el sagrado libro, mejor, de la Torá, con sus interpretaciones a su discípulo Yehoshua. Este, a su vez, se lo enseñó a los ancianos y ellos, por su parte, lo enseñaron a otros. Lo que ellos transmitían oralmente por medio de la palabra dicha debía ser repetido y repasado muchas veces para asegurarse de que nada sería olvidado. Por esta razón fue llamada Mishnah, término que se refiere a un cuerpo de enseñanza o instrucción, que siempre es examinada y analizada de continuo. Entonces la Mishnah se convirtió en nuestra tradición oral, transmitida de maestros a alumnos, generación en generación. Desde el comienzo estaba prohibido poner por escrito cualquier parte de la tradición oral, y esto por dos razones. Primero, si ninguna parte podía ser escrita, maestros y alumnos debían trabajar duramente y durante mucho tiempo para asegurar de que todo fuese recordado perfectamente y comprendido en profundidad. Hay un fenómeno que acontece cuando las personas memorizan cosas. Nuestra esencia se convierte a ser aquella cosa. ¿Se entiende? Sí. No es Sí. solamente un conocimiento, sino vuelve a ser parte de nuestra existencia. Hay una descripción bien conocida de lo que sucede supuestamente en algunas aulas escolares. Los apuntes escritos del maestro se convierten en los apuntes escritos de los estudiantes, sin pasar por las mentes de ninguno de ellos. Esto no podía suceder con la tradición, pues no había apuntes escritos, solo podía existir en la mente la memoria y el entendimiento del sabio, del erudito. Entonces, ¿por qué los caraítes, los samaritanos y el resto no quieren aceptar al Talmud, a la Talmud? Yo adivino que no solo es por causa de la política, sino también porque hubo guerra entre sacerdotes y los rabinos y los escribanos en algún momento. Y los sacerdotes conducieron un genocidio contra los rabinos en la
en la época de Ashka. ¿Sabían de eso? Algo sí he escuchado, sí. Sí. Entonces, si los sacerdotes querían matar a los rabinos, se iba a desaparecer la tradición oral. Y también o además, no solamente los sacerdotes estaban matando rabinos, sino los romanos también. Así que la tradición oral, que es la llave que nos abre la Biblia, iba a ser perdida para siempre. Haz de Shalom. Por eso ahí se empezó a registrar. Por eso. En segundo lugar, se temía que si la Torá oral fuera puesta por escrito, con el tiempo la gente llegaría a considerarla como una parte de la Torá escrita y la trataría como tal. Esto produciría una seria distorsión, ya que ambas son completamente diferentes en cuanto a su carácter y deben ser tratadas en forma enteramente distinta dentro de las normas del judaísmo. Yo creo que lo opuesto, lo contrario, aconteció. Nosotros apreciamos la Talmud en su forma escrita. Es como una riqueza. Hace alrededor de 1700 años, sin embargo, Rabí Yehuda Anasí, el príncipe presidente del Sanedrín, por lo tanto, jefe de su pueblo, se dio cuenta de que bajo las turbulentas condiciones de su época, ya no era posible para maestros y alumnos estudiar y memorizar apropiadamente la gran tradición oral. Para bien o para mal, tenía que ser escrita antes de que fuera eternamente olvidada. Rabí Yehuda Hanasí fue el primero, pero de ningún modo el último en violar deliberadamente la prohibición de poner la tradición oral por escrito. A efectos de que esta Torá no fue olvidada por su pueblo. La obra que él cumplió fue llamada una sola palabra, Mishnah. Y la Mishnah, claro, ya sabemos que el Talmud es Mishnah, Gemara y también comentarios. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras, que es la Tanaj, la palabra Mishnah tiene un significado distinto. Mishnei Lemech, que domina el que sigue el rey en mando, el segundo en mando, como un virrey. Aplica que esta acepción significa que la Torah escrita es principal. ¿Ok? Hay algunos en el judaísmo que nos quieren decir que la halajá y lo oral es lo principal. Hay algunos que promueven eso. Pero si tú vives la halajá y la Torah Shebal Peh solamente, no llegarás a conocer a Hashem. Va a ser difícil llegar a conocer a Hashem porque es el conocimiento y el temor del Hashem que te hace querer estudiar Torah Shebal Peh. Es lo que hablábamos la otra vez en una clase de que decíamos que, eh, o sea, leyendo la Torá, que son las historias literales de Moshe, de Aarón, de Abraham, de Isaac, Exacto. eso te muestra el temor justamente al Eterno, te muestra, eh, y eso tiene que ir de la mano con la Torá oral, porque si no, o sea, para mí tienen que ir de la mano, Sí, no puede ir una sola o la otra sola. exacto. Los, Pero sí, se principalmente, la principal obviamente sí es la Torá escrita, exacto. Sin la Torah escrita no habría Torah Shebal Peh. claro. Y sin la Torah Shebal Peh no habría la Torah escrita. Mm. En la herencia divina, mientras que la Mishnah sería su virrey, el segundo en el reinado, que lo ayuda con su interpretación clarificadora y explicaciones constructivas.
La Mishnah está dividida en 6 secciones u órdenes, y esos órdenes se llaman Sedarim. Sedarim. Sedarim, la palabra Sedarim viene de la palabra Seder, que Ah, significa orden. Sí, ok. orden, Seder. Sedarim, ¿cuántos Sedarim son? Son 7. 6. 6. Sí, 6. 6, 6, 6. 6 órdenes o secciones de las cuales la cuarta se denomina Nezikin, a pesar de que trata principalmente sobre daños y compensaciones, procedimientos judiciales y derecho penal. Incluye a Avot, un tratado sobre ética y conducta moral. Bien, podemos preguntarnos por qué. El Talmud, o en el Talmud, uno de nuestros sabios dice, si una persona quiere ser un Hasid, un piadoso o benevolente que observa las leyes de Nezikin, una prueba rápida, un parcial rápido. ¿Qué es la diferencia entre un Hasid y un Tzadik? Eh, Uno que aspira a la santidad y el otro que ya es santo, digamos. Algo así lo entendí yo. Apartado. Ajá, no hay respuesta equivocada, nunca jamás. El Está sadik bien. es como que era el justo y el hasid era como el que se esforzaba e incluso podía llegar a ser mucho más que un justo. Ok, entonces, más o menos, un Hasid llega a ser santo por mitzvot, es decir, por alajá, por seguir la alajá. Un tzadik llega a ser santo porque su midot se transformó en el bien a través del estudio de la Torah. ¿Se ve la diferencia? Entonces, un Hasid es el piadoso porque le corrijo su vivir, lo que le corrigió su vivir, seguir los misbot y la halajá. o Un sea, tzadik, El Hasid vendría siendo la Torah oral y el Sadik la Torah. exacto, piadoso por práctica Ok. de la Torah. Incluso ese es otro movimiento dentro del judaísmo, los hasídicos. Exacto, se ha hecho otro movimiento, ¿no? Sí. Un tzadik, en otro lado, refina a sí mismo por corregir su midot y estudia la Torah y Kabbalah y todo eso, y se le transforma por refinar Claro. su carácter, su alma. O sea que para ser Yadik, primero hay que ser Hasid. De Hasid se va a Yadik. Yo, en realidad, yo no sé, para serte honesto, yo no sé. Según veo, no puedes ser Hasid sin saber la Torah ni refinar tus midot, no puedes ser tzadik sin haber sido Hasid primero. Entonces es como lo que decíamos de la Torah oral y escrita, van de la mano. Tiene que ir de la mano ser Hasid y Yadik. Yo veo que otra vez estamos en eso. Gesed Ah, y Geburah. ok. Una balance total entre lo escrito y lo oral, lo instructivo y lo práctico. Práctico. Claro, sí. Todo tiene que ser balanceado, si no, no se puede. Así que gracias, Maxi, por tu respuesta. Ujú. Sí, también ahí yo veo lo que estaba diciendo Darío y también el equilibrio, porque por ejemplo, uno ve por ahí de los movimientos jasídicos que ellos son bien estructurados y
sea, no es para criticar a nadie, Sí, pero siento que falta la otra parte que veníamos hablando, que es la parte más de la Kabbalah y todo lo que los elevaría muchísimo más todavía. exacto. Entonces, una persona que dice, yo no puedo alcanzar ningún nivel de santidad, prefiero no ser religioso. Esa persona está jugando, porque puedes ser un hasid. Si te cuesta pasar horas estudiando la Torá, puedes aprender la práctica judía y ser buena en la práctica. Eso era a lo que quería ir. Muy bien. Y ser un piadoso, y ser una persona muy calculada en su vivir, porque sabes cada alajá, cada mitzvah. Un tzadik en otro lado, yo he escuchado a los judíos llamando uno a otro tzadik, tzadik. Mi rabino me llamaba tzadik y me sentí muy incómodo con esa palabra tzadik, porque yo sé que ser tzadik tienes que dominar muchas cosas. Y yo me sentía débil frente de la tentación en aquella época y no entendía por qué me llamaba tzadik. Los rabinos lo hacen para animarnos a ser más de lo que somos, para crecer. La palabra avot significa literalmente padres y puede parecer poco claro por qué se le dio este título a nuestro tratado. El rey Shlomo dice, oye, hijo mío, la instrucción que es musar. Entonces, otro término que aprender. Tenemos Torah, tenemos alajá, tenemos la alajá y también tenemos musar. Las tres cosas van juntos. Torah, ya estudiamos la Torah. La alajá, falta aprender mucho. La musar es la disciplina. Por ejemplo, tener cuidado de los zmanim. Zmanim son los tiempos o horarios judíos en que deberíamos rezar durante el día. La cantidad de la comida que comemos. Hoy me faltó practicar musar porque estaba tan rico el maní japonés. Y luego voy a tener problemas de digestión, seguro. Así que musar es la disciplina. Conocimiento de Dios, andar en los caminos de Dios, mantener la disciplina mientras camines en el sendero de la Hashem. Es musar. En el curso de nuestra historia, la palabra musar ha tenido muchas connotaciones, pero fundamentalmente se deriva de la misma raíz, mesorá. ¿Por qué mesorá es relacionado a musar? Porque la mesorá es lo que ha conservado la Torah escrita y la halajá, y andar en los dos caminos demuestra que uno tiene musar y mesorá. Tiene que tener disciplina para mantener vivo o viva la tradición y la religión que es judaísmo, pasando la religión, los conocimientos, la Torah, generación en generación. Eso es musar. Tener en cuenta que el musar de tu padre implicaba, por lo tanto, aceptar las enseñanzas y tradiciones de nuestros sabios de bendita memoria que han sido transmitidas de generación en generación desde Sinaí. Y esto es lo que el título Avot o padres significaría. En el lenguaje de la Mishnah, sin embargo, el plural Avot y el singular Av significan a menudo algo totalmente distinto, en términos tales como
Av Melachá, que es trabajo principal mayor, y Avatumá, una fuente original directa, directa principal de impureza ritual. Avot Nezikim, tipos principales de, perjuicio o daño, y Binyan Av, el establecimiento de una categoría o regla principal. La palabra Av denota una categoría o regla general principal, de la cual podemos traducir y derivar otras categorías y leyes secundarias. En este sentido, Avot significaría que este pequeño trabajo contiene principios fundamentales de ética para guiarnos en nuestra vida cotidiana, de los que se puede inferir mucho. Estas enseñanzas, quizás la esencia del judaísmo, realmente han constituido la base y fueron el padre de muchos sistemas éticos y filosofías morales distintos. Sin embargo, es muy probable que Avot simbolice a los padres del judaísmo, luminarias tales como Hillel y Shammai, Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón, como 60 sabios en total, cuya sabiduría y enseñanza son presentadas en estos capítulos. Bien, claro, Yo tengo anotado acá, estaba anotado en la siguiente hoja de lo anterior, y dice Keter, anciano de los días, Jochma padre y Binah madre. No sé si tiene que ver. Y nombran el Sefer Aotiot, que es un libro de letras hebreas de Rabbi Akiva. sí, Sefer Otiot es muy importante para leer y estudiar. ¿Lo tienen? No lo tengo yo, pero Yo lo habría que tengo, buscarlo. yo lo tengo escrito en inglés, no lo tengo en castellano, desafortunadamente. Bueno, habría que conseguirlo en español para, para verlo. Eh, sí, hay que buscarlo. A ver, en algún momento voy a buscar en mi biblioteca de allá si hay. Pero lo que tú estás destacando, Darío, ahora que lo estoy pensando, no sé, puede serte honestos, no sé si hay vínculo, pero sé que para cada jajam que nos has enseñado una cosa, cada uno fue vinculado a algún nivel con el Hashem, Ok. en términos de los Sefirot. Alguien o todos de alguna forma fueron vinculados al Hashem. Por ejemplo, el Rabbi Bar Yochai, por ejemplo, Shimon HaTzadik, ¿quién más? Ezra, Isaac, sí, Isaac Luria, todos los... Akiva. exactamente. Ujú. Porque un tzadik o un Torah Jajam, que es un tzadik en realidad, las dos cosas, se refinen, consiguen refinir sus propias caracteres tanto que le, les resultan imposible no conectarse con el Hashem a nivel de los Sefirot. Porque cuando Hashem dice que seáis santo, como yo soy santo, implica eso. Refinirse a uno mismo hasta el punto Vale. de Yihud con Hashem. Que justamente igual las sefirot son para refinarse uno mismo, cuando las trabaja en su interior, digamos. Exacto, es la manera de conectarse ¿Mm? con los santos. A ver si tienes Sefer Otiot en español. Sí, luego voy a hacer una investigación más amplia. Pero es Yo, un libro muy... yo remarqué igual ahí de buscar ese libro porque me pareció importante, así que
También me voy a Sí. poner a buscar. ¿Tienen ese libro que es El secreto tras las letras hebraicas en español? No lo tengo, pero lo remarqué para buscarlo. No, Ok. yo tampoco. Creo que la pastora lo tenía, le voy a preguntar. Eh, La señora con la que yo empecé, digamos, allá en Ecuador, ella creo que lo tenía, así que le voy a preguntar a ella, creo que lo tenía. sí, De mi pero país. es importante tener Sefer Otiot original, pero por ahora les voy a pasar un libro que es súper útil para tener una base, porque este libro se basa en Sefer Otiot también. Ok, buenísimo. Ah, pero leer Sefer Otiot en su simplicidad, wow. ¿Cómo se escribe? Sefer Ot, O- Otiyot. Ote, Ujú. ote, como así como suena. suena. Ot. Sí, Otiot. Sí. Ah, Sefer Otiot. entonces, Pirkei Avot no nos está preparando solamente para la convivencia, sino nos está preparando para descubrir los Mishnayot y la Talmud en su totalidad. Ok, lo tengo aquí en inglés. Igual quiero que lo tengan para ver cómo es el libro. Ok. Y, perdóname, lo envié a una persona equivocada. Perdóname. Acá encontré un Sefer Yetzirah a buen precio, en Buenos ¿Sí? Aires. Sí, En Buenos Aires, ¿a cuánto? 31.000 pesos. Wow, muy buen precio. 10.000 cada uno. Sí, No, no, re barato, una ganga. Ahí va. y Ahí va llegó. creciendo la biblioteca. Bien, se ve así el libro. Y discúlpenme que sea en inglés, pero el próximo libro que voy a enviar está en castellano. Y lo Sirve van a necesitar. para practicar un poco. Sí, para tener la base de lo que está en Sefer Otiot. Vamos a Incluso, terminar hablando hebreo, inglés y portugués después. sí, Bilingües, bilingües vamos a los judíos suelen hablar muchos idiomas, hacer. porque el estudio no para, ¿no? No termina. Sí. Bien, estamos haciendo otra cosa, pero para resumir, lo que tenemos que tomar de esta breve clase de Pirkei Avot es que lo que tanto queríamos descubrir, que es la ética de nuestros padres, está en los Mishnayot, pero los Mishnayot deberíamos estudiarlos no como un código legal solamente, sino fijar atención en su escritura, en las letras hebraicas, para interpretarlos como interpretamos también la Biblia. Así que aplicamos pardes incluso para Torah Shebal Peh. La Talmud no es un código solamente que leer, esto, no es una technicalidad, contexto técnico solamente. Si vamos a usar y aplicar la gematria como hicimos hoy en entender la Parshat Korach, la misma técnica aplicamos y usamos para entender los Mishnayot, porque Moshe Rabbeinu y los rabinos cuando hablaban, su conciencia estaba a nivel de la Tanaj. Aunque es menos de la Tanaj, no tiene autoridad como la Tanaj,
fue escrita con la misma mente, con el mismo espíritu, con la misma tradición de partes, Claro, de interpretarse de la misma manera. ok. Así que todo es Biblia. Sí. Todo está Bien, ahí. ¿les llegaron los libros? Sí, a mí sí. Ok, Sí, sí, a mí también. Ahí los ok. vi. A ver si hay alguno más. ¿Algún aporte, reflexión, comentarios finales antes de terminar la sesión? Me parece que vamos a seguir mañana con Pirkei Avot, y Bar, descubriendo más cosas e ir descubriendo más cosas. 13 chispas de la luz. Creo que este libro es importante también. Y para mí, como conclusión, después de haber estudiado la para allá y también Ujú. de todo este tiempo que he empezado a estudiar, Sí, es muy importante no quedarse solamente con el texto escrito, digamos, con lo que está en todas las Biblias, por así decirlo, eh, de la Torá, de los primeros 5 libros, sino que estos libros así como el de Pirkei Avot, el Talmud, sí, eh, la misma también la ley, la halajá, todas estas cuestiones como que sí, te amplían eh, o te dan una explicación de práctica de la literalidad, digamos. Si está escrito tal cosa, vos sí, ahí recién entendés, incluyendo la cábala también, qué, qué aspectos estás desequilibrando y por qué está prohibido o por qué está permitido también, digamos. ¿Cuál es tu exacto. beneficio, digamos? ¿Cuál es el beneficio que vos tenés al cumplir, qué sé yo, por ejemplo, las leyes de la alimentación? Eh, ¿Cuál es tu beneficio tanto físico y como eso físico, digamos, también influye en tu energía o tu aura, porque en realidad vos estás comiendo la energía del alimento, y cómo eso te eleva o te contrae, digamos, o te Te pro- encierra, claro, Sí, justamente para estudiar y llegar a Dios. O sea, es como que yo por lo menos he encontrado en los libros de la tradición oral ujú, un enriquecimiento mayor, digamos, a que por ahí empezar a buscarle vueltas y vueltas al asunto, digamos. Es como que ya lo escribieron hace más de 3.000 años, estaba escrito. O sea, lo decían oralmente, ¿no? Pero ya se enseñaba, ya se sabía. Y exacto, poder saberlo ahora y entenderlo es como que también te da un bienestar, digamos, que es lo que pienso yo que es exacto. el fin de todo también. Y te da un Felicidad. vislumbre a la vida de los Avot. No Aparte, sé. aparte, estudiándolo en este caso de a tres, el Espíritu del Eterno también nos va usando como testigos de uno del otro para confirmar todo también. Por eso es que también se debe estudiar mínimo de a dos. Claro, y eso es lo que yo también decía más atrás, que por ejemplo yo a Darío lo conocí, no sé, a vos te conocí primero hace como 6 años atrás, más o menos, no más, Gilet. Después lo conocí a Ujú, Darío y después, o sea, los tres estamos hablando de lo mismo, pensando en lo mismo, ¿por qué? Porque nos une la Torá, o sea, y eso es exacto. muy, muy loco, no es como que hay una división entre nosotros, o sea. No, ni de pensamiento, ni de inclinación. Eso Ujú. me llamó mucho la atención también de decir, bueno, como estabas hablando al principio, o sea, yo acepto y sigo la Torá de Moisés porque creo que Moisés no va a haber profeta como él y fue el único que hay. Entonces, bueno, yo acepto su enseñanza. ¿Por qué acepto su enseñanza? Porque siento que Dios habló a través de él. Entonces, si los tres y todas las personas que estamos en el mundo aceptamos esas palabras y Sí, nos ponemos de acuerdo inevitablemente nos ponemos de acuerdo. Sí. exacto, exacto. Y ahí Soluciona muchas. ahí viene la paz al mundo y llega el Mashiach. Amén, amén, amén. Y es lo que falta en la casa de Israel actual. Hay muchos fragmentos y hay mucha división.
porque no todos están mirando a las enseñanzas de Moisés. Cada uno sigue su sabiduría propia. Y eso es triste. Sí, sí, sí. Bueno, mis señores, tengo que desaparecer y prepararme para enseñar en 10 minutos. Tengo una clase de inglés tengo varias, hasta las 9:30, así que me voy. Bueno, Ok. Sí, que la Shem les bendiga mucho, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno y que hubiese más bendición y más Amén. abundancia. amén. Amén. Bueno, hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos Laila, vemos. Laila Tov. Laila, Laila, todo. todo.